Estamos en comunicación ya directa con la secretaria de Relaciones Internacionales y Económicas, la Cancillería Argentina, Cecilia Todesca. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, estábamos hablando un poco de este contexto de crecimiento. Hoy el ministro de Economía ratificó 10% de crecimiento para la economía argentina de este año, pero en un contexto de inflación mundial, como vive Estados Unidos. Y ahí también el trabajo que ustedes están haciendo, dándole mucho impulso a las pymes argentinas para que exporten, ¿no? Para que aprovechen este momento. Sí, esta semana tuvimos una reunión de trabajo con un conjunto de pymes argentinas, son unas 300 empresas que fueron identificadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, son empresas que ya exportan, en muchos casos exportan a más de un lugar, son exportadoras muy dinámicas porque incluso siguieron aumentando sus exportaciones durante el año pasado y para nosotros es un universo importante en términos de juntarnos con ellas y que nos cuenten qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando, en cuáles podemos darle una mano. Son empresas de varios sectores, algunas son pymes muy pequeñas, otras son medianas, son empresas grandes. Y hay un diálogo muy importante porque los mercados son muy dinámicos y a la salida de la pandemia también, como siempre, hay una batalla por los mercados, ¿no? Por ver quién vende. Pero la recuperación de las exportaciones en Argentina viene muy fuerte, ya tenemos 65.000 millones de dólares exportados en 10 meses, las exportaciones crecen a un ritmo fuerte y eso es muy importante y también crecen mucho las importaciones y eso es interesante por esto de nuestra inserción en el mundo, ¿no? Un solo número. Estamos más o menos importando en torno a los 6.000 millones de dólares mensuales, cuando en 2019 se importaban unos 4.000 millones. Y la composición de esas importaciones hoy está básicamente explicada por insumos para la producción y maquinaria y equipos, bienes de capital. Así que esa es la integración que nosotros queremos, comprar más para producir más y vender más para producir más. Ahora, en este aspecto, Cecilia, qué interesante, ¿no? Porque acá doblemente realidad mata mentiras de un relato que muchas veces da la oposición, de decir, no hay reactivación, no hay integración al mundo. Esto que se da a conocer rompe con estas dos mentiras que muchas veces la oposición trata de meter en la cabeza de los argentinos. Sí, es interesante. Nosotros siempre dijimos que cuando la economía crece, crecen las importaciones y eso es absolutamente necesario para el proceso productivo. Y justamente entonces ahí hay una mirada respecto de lo que se necesita para producir. Y les tiro otro dato que a mí me sorprendió revisando números con el equipo acá y con el canciller. La Argentina ya está exportando en servicios basados en el conocimiento un número similar a lo que exportamos del sector automotor. Es impresionante si bien, esto, obviamente, una parte es impresionante. A mí me impresionó. Yo dije, a ver, veamos de nuevo este número, a ver si está bien. Y está bien. Y ese número habla de una cantidad de empresas que se desarrollan en distintos sectores, en software, en servicios empresariales, en biotecnología, en tecnología agropecuaria. Es decir, son sectores muy dinámicos, ¿no? Son sectores que están generando empleo. También, ¿no? ¿Cómo? Los unicornios también, bueno, que ustedes los unicornios, se reunieron. Ni hablar. Nos reunimos con ellos y también con muchas startups, que es otra tarea que está llevando adelante el canciller y que tiene que ver con esto, con escuchar a las empresas, escuchar a las empresarias, a los empresarios, entender dónde están las dificultades, dónde están las oportunidades y poner la Cancillería y también el trabajo coordinado con distintos ministerios como el de Agricultura, el de Desarrollo Productivo, el de Ciencia y Tecnología, para ayudarlos a seguir creciendo. Cecilia, buenas noches. David Cufré te saluda. Quería preguntar respecto de lo que pasó en los mercados estos días, que hoy fue tapa de algún diario, de las bajas en los bonos, la suba del riesgo país. ¿Tiene una intencionalidad política para presionar por el acuerdo con el fondo? Bueno, viste que es bastante difícil leer qué es lo que pasa en los mercados, ¿no? Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que seguir en la línea que plantea el ministro Guzmán, que lo planteó desde su primer exposición, creo, respecto a tranquilizarnos. ¿Y tranquilizarnos en qué sentido? Es la agenda de la producción, es la agenda del empleo, es la agenda de exportar valor
y conocimiento argentino. Es la agenda de discutir las deudas que hemos heredado, que son muchas y son pesadas, y discutirlas en qué términos. Bueno, en términos que sean compatibles justamente con el crecimiento de la economía argentina y con la generación de mejores condiciones para los que viven en este territorio. Y esa es la tarea, y bueno, tenemos algunas tensiones, algunas estaban vinculadas al proceso eleccionario que ya terminó, y otras tienen que ver con algo que también el ministro Guzmán suele explicar, que es que en realidad cuando un país tiene una crisis de balanza de pagos y acude al Fondo Monetario, el Fondo Monetario no es un banco cualquiera, es el prestamista de última instancia, y se supone que esos préstamos tienen que servir como catalizador para recuperar la confianza y para poder seguir adelante y superar esa crisis de balanza de pagos. Y la verdad que en la Argentina eso no sucedió, sucedió todo lo contrario. Y eso es lo que está en discusión en el caso argentino y en general, que son discusiones que nosotros venimos planteando en los foros internacionales, justamente para que las condiciones de estos préstamos funcionen como catalizadores y no al revés, como una piedra en el zapato, ¿no? Ahora, ¿es necesario llegar a un acuerdo, por ejemplo, en diciembre con el Fondo Monetario para estabilizar la situación y bajar un poco los decibeles, o se puede seguir negociando hasta marzo? Yo no soy la persona indicada para ponerle tiempos a esto. Siempre dije lo mismo y lo creo, realmente lo creo. Tenemos que negociar lo que haga falta para tener un buen acuerdo. Y tenemos que tener confianza, tenemos un ministro que está trabajando en eso, un presidente que tiene mucha voluntad, y todos los que somos parte del sector público argentino estamos empujando en el sentido de ir generando, insisto, estas condiciones que son súper importantes para la producción. Mira, no tiene que ver con esto, pero uno en los distintos trabajos se va encontrando con distintas cosas. El otro día me invitaron también los compañeros de desarrollo productivo a la entrega de premios del buen diseño argentino, ¿no? Y premian a distintas empresas de distintos sectores, juguetes, indumentaria, maquinaria, bueno, hay de todo. Por su buen diseño. Y entre ellos había una pulverizadora, una de estas máquinas enormes para el campo, que tiene unos brazos muy largos de fibra de carbono. Y hablando con los compañeros del Ministerio de Desarrollo Productivo y con los empresarios, nos contaban que esta máquina, estos brazos muy largos, son muy livianos porque son de fibra de carbono. ¿Y cómo hizo la empresa para poder utilizar ese material y hacerlos tanto más livianos y entonces la máquina esta no pisotea tan fuerte el campo, ¿no? Bueno, contrataron a 3 investigadores del CONICET que saben trabajar la fibra de carbono porque estuvieron vinculados con la producción de los satélites argentinos. Entonces, como digo yo, ¿por qué está bueno producir satélites? Porque tenés satélites y los producís. Y además porque si sabés producir satélites, sabés producir un montón de cosas más. Total. Que también son muy importantes. Total. Entonces, la agenda es esa, la Argentina tiene todo. Hay muchas capacidades, el mundo es complejo, pero bueno, ustedes lo estaban relatando, la salida de la pandemia también es compleja, pero la verdad todos los indicadores que nosotros hoy tenemos sobre la mesa, recuperación económica, recuperación de empleo, son todos buenos indicadores. Cecilia, digo, ahí con Brasil, la verdad que el intercambio comercial está funcionando muy bien, me parece, ¿no? ¿Y qué otro país en este momento está funcionando en este intercambio dinámico? ¿Con qué otro país la Argentina está funcionando? Bueno, varios, dependiendo si uno lo que quiere es ver con cuáles tenés resultado positivo o con cuáles aumentaste mucho las exportaciones, pero en realidad con casi todos los destinos venimos recuperando las exportaciones a un buen nivel y como digo también en el caso de las importaciones también se ve una recuperación con una buena composición. Entonces, esa es la integración que buscamos. Es la integración de poder vender más, comprar lo que necesitamos para producir. Bien, bueno, la verdad que nos alegramos, es una buena noticia y sobre todo que se pueda activar, ¿no? Desde pymes o desde empresas de ciencia y tecnología este rasgo exportador, que por otra parte es necesario para el ingreso de divisas a la Argentina, que es lo que se necesita, ¿no? Es importante por eso y es importante también, creo que en estos días publicó justamente el CEP un estudio que sobre los salarios que pagan las empresas que exportan. Obviamente las empresas que exportan logran un nivel de productividad, de competitividad más elevado en general y entonces los salarios que pagan también son un poco más elevados. Creo que el número es en torno al 20%. Entonces esto también es importante
Es decir, no solo por exportar, sino porque si nosotros tenemos más industria y si nosotros exportamos más, tenemos también un mercado interno más robusto. Totalmente. Porque tenés mejores ingresos en las familias y eso es la compra de otras cosas, ¿no? Cuando a vos te va mejor, le va mejor a tu vecino, le va mejor al vecino de tu vecino y así funciona la economía. Entonces, sí, qué bueno que Guzmán ya salió, porque yo estaba por decir, bueno, estamos por crecer arriba del 9%, no me animaba mucho más. Pero es interesante, ¿por qué? Porque, bueno, se ve una recuperación. Nosotros lo habíamos dicho durante los meses difíciles, cuando nos pegó la segunda ola. Nosotros dijimos, si avanzamos con el plan de vacunación y con todas las herramientas que nosotros hemos puesto en la cancha, en particular en política industrial, se tienen que ver buenos resultados. Y es muy importante empezar a verlos. Gracias, Cecilia. Un abrazo, como siempre. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Buenas noches. Cecilia Todesca,